quiero que podamos hacer una breve oración para poder recibir esta palabra en nuestro espíritu. Señor, te damos gracias, Jesús, gracias porque podemos tener este tiempo de oración, de búsqueda de tu presencia. Señor, ahora abrimos nuestro corazón para que tú nos hables, para que nos ministres, Señor, para que trabajes en lo profundo de nuestro ser. Señor, sabemos que solamente tu Espíritu es quien puede convencernos, tu Espíritu es el único que puede tocar, Señor, las fibras más íntimas de nuestro ser. Por eso te decimos que te necesitamos, Señor, que nos hables, que vamos a prestar atención, Señor, a lo que nos querés hoy ministrar y puedas trabajar con libertad en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, en las emociones, Señor, en toda nuestra vida, en todas las áreas, que esté tu Espíritu Santo trabajando, Señor, detenidamente, Señor, en lo que necesitamos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y bendigo a todas las familias que están conectadas desde su casa y a los hermanos que han podido llegar, para que tu presencia, Señor, las sintamos y que se encienda en nosotros ese fuego de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. La reflexión que hoy quiero compartirles se llama El Dios que todo lo ve. No sé si a ustedes en algún momento les pasó escuchar, ¿no? Y decir a la gente, Dios dónde está, ¿sí? Frente a las injusticias, Dios dónde está, ¿no? Frente a la pobreza, ¿y Dios dónde está? ¿Y Dios existe? ¿No? Muchas veces nos pasa de escuchar, o si vemos el noticiero pidiendo a las personas justicia, o pidiendo, ¿no?, que se les solucione alguna situación, dicen quiero justicia, ¿no? O algunos dicen, sí, que creen en Dios, que creen en la justicia de Dios, y otros esperan la justicia humana. Pero nos puede pasar también a nosotros como hijos de Dios, muchas veces atravesar pruebas en las que nos puede tocar decir, me siento abandonado por Dios, ¿no? O me siento solo, o siento que Dios no me escucha, o veo que Dios le escucha al hermano, que Dios responde la oración del hermano y mi oración no. Y nos puede pasar muchas veces decir esto, ¿no? De que nos sentimos solos, que nos sentimos abandonados, que nos sentimos hasta sentimos un enojo hacia Dios porque Dios no obra quizás como nosotros estamos esperando. Pero decirte de que Dios todo lo ve, que Dios todo lo conoce y que Dios conoce y sabe por la situación que nos toca atravesar a cada uno de nosotros en nuestra vida. Sabemos de que Abraham y Sara tenían una promesa de parte de Dios, y esa promesa era de que Dios le iba a dar a ellos un hijo y que ese hijo iba a ser heredero y que su descendencia iban a ser mucha, ¿sí? Dice que iba a ser como las estrellas de los cielos, que iba a ser como la arena del mar, o sea, hablaba de que no se iba a poder contar, ¿sí? Esa promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara era una promesa que Dios le dio a ellos y que ellos esperaron por muchos años hasta que llegue el cumplimiento, ¿sí?, de esa promesa. Como nos puede pasar a nosotros, esperar ansiosos y decir, yo estoy esperando que Dios cumpla esta promesa, que Dios cumpla esta palabra. Así que me lo imagino a Abraham y a Sara de esa manera, diciendo, es nuestro deseo ser padres, porque Dios nos prometió. Pero ¿qué sucedía? Dice que los años pasaban, ellos iban envejeciendo, las canas eran cada vez más, las fuerzas no eran las mismas. Ellos biológicamente veían que el reloj pasaba, que sus años iban en aumento, pero que esa promesa no llegaba. Entonces, dice que Sara, ¿no?, como idea de Sara, fue decir, bueno, tomemos una de nuestras siervas para que tenga un hijo, para que te dé un hijo, le dice Abraham, ¿no? Y es ahí donde vamos a comenzar a leer
en Génesis capítulo 16, que es lo primero que hoy quiero compartirles, ¿no? Diciéndole que Dios te ve, que Dios me ve, es el primer punto. Y vamos a leer en Génesis capítulo 16, del versículo 5 al 16, no sé si está en pantalla, sí. Dice, entonces Sarai le reclamó a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. Recuerda que fui yo quien te la entregó. Ahora resulta que como está embarazada, se siente superior a mí. Por eso Dios habrá de castigarte. Abraham le respondió, haz con ella lo que quieras, pues Agar es tu esclava. Fue así como Sarai comenzó a maltratarla. Y Agar se vio obligada a huir. Cuando Agar llegó al manantial que está en el desierto del sur, junto al camino que lleva a Egipto, Dios salió a su encuentro y le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿qué haces aquí? ¿A dónde vas? Y ella le contestó, estoy huyendo de mi dueña. Entonces Dios le dijo, es mejor que regreses con ella y que la obedezcas. De mi parte, yo haré que tengas tantos descendientes que nadie podrá contarlos. Ahora estás embarazada y vas a tener un hijo. Ponle por nombre Ismael, porque he escuchado tu llanto. Ismael será entre los hombres igual que un caballo salvaje. Tendrá que luchar contra todos, pues todos lucharán contra él, pero logrará establecerse en su propio territorio, aún en contra de sus hermanos. Después de que Dios le habló, Agar le puso por nombre, tú eres el Dios que todo lo ve. Y es que dijo, he visto al Dios que me ha visto. Desde entonces, ese manantial se llama Pozo del Dios que vive y todo lo ve. Ese pozo todavía está allí, entre las ciudades de Cades y Bered. Cuando Abraham tenía 86 años, nació el hijo que tuvo con Agar, y Abraham le puso por nombre Ismael. Si nos detenemos ahora en la vida de Agar, que era una esclava, que era la esclava de Sara y de Abraham, podríamos decir que para los esclavos, ningún esclavo tenía una vida fácil. Ningún esclavo tenía derechos, ningún esclavo podía tomar decisiones, ningún esclavo podía hacer de su vida lo que quería, sino que se tenía que someter y sujetar a las decisiones de su amo. Y lo vemos en estos versículos, ¿sí?, que acabamos de leer. ¿Qué sucedió? Allí, entre la ansiedad y entre la angustia de Sara y de Abraham, tomaron la decisión, ¿sí?, de tomar a esta esclava, de tomar a Agar, para que ella tuviese un hijo. Como les dije al principio, era entendible, ¿no?, de que en esta mujer haya angustia, haya pesar de decir, los años pasan y lo que Dios nos prometió no llega. Entonces ellos se vieron en la necesidad, que muchas veces hemos escuchado en algún mensaje, ayudar a Dios para que sucediera esto. Pero esa no estaba esto en el plan de Dios, pero sí a la vez fue permitido por Dios. Y por eso vamos después a continuar leyendo y a entender un poco más esta historia, ¿sí? Así que vemos de que Sara, en su situación de esterilidad, de decir, yo no puedo ser madre si Dios no obra un milagro. Entonces, al observar a su esclava de que estaba embarazada, ¿sí?, de que su vientre iba creciendo, de que ese bebé comenzaba no solo a crecer, a moverse, y también seguramente alguna atención de Abraham, ¿sí?, con ella, con esta esclava, dice que Sara se vio envuelta en estos celos que muchas veces sentía, ¿sí?, como que Agar era la que la menospreciaba, pero resulta de que Sara terminó despreciando y terminó rechazando a Agar.
¿sí? Eso es lo que nos cuenta la palabra. Y me pregunto qué hacía Abraham, que no vio lo que estaba sucediendo dentro de esta familia, ¿sí? Porque fue Sara la que le compartió a Abraham lo que estaba pasando. Y nosotros también nos puede pasar de que a veces sentimos de que nadie ve lo que está pasando, ¿sí? Quizás adentro de la misma familia hay problemas y uno dice, ¿qué no viste no escuchaste lo que me contestó? ¿No viste el gesto que me hizo? ¿Qué no te diste cuenta que ese estado era para mí? Entonces a veces nos encontramos, ¿no?, dentro de las familias con situaciones en las que parece que nadie ve lo que está pasando, ¿sí? O lo que está pasando en el trabajo, lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando puede ser en la iglesia, ¿sí? En cualquier ámbito. Y digo, ¿cuántas veces podemos estar con una sonrisa, pero en nuestro corazón hay tristeza? Me lo imagino así, a Agar diciendo, tengo que poner la mejor cara, las mejores ganas de levantarme, de hacer esto, de hacer lo otro, porque ella de igual manera seguía haciendo tareas allí en esa casa. ¿Cuántas veces nosotros traemos cargas, preocupaciones que a veces no tenemos con quién compartirlas, ¿sí? Y hasta a veces nos podemos sentir así, a nadie le interesa lo que me pasa. Y no cuento porque a nadie le interesa. Y uno dice, bueno, pero tratamos, ¿no?, de tener esos espacios como iglesia para escucharnos, para compartir, pero también podemos tener esa sensación, ¿sí?, de que a nadie le interesa lo que me está pasando. Parecía que Agar estaba pasando tantas cosas que a nadie le interesaba, pero a la vez Sara también estaba pasando por muchas cosas y parecía que ahí a Abraham no le interesaba lo que ya estaban pasando estas dos mujeres. Y nosotros también a veces nos podemos ver envueltos en el cansancio de estar agotados y decir, no puedo seguir más con esto porque es muy pesado. Y nos terminamos sintiendo esclavos de esas situaciones que no las podemos resolver o que no les encontramos una salida. Y por eso Abraham dijo, yo mejor me lavo las manos. Sara, arreglate, ¿sí? No sé si alguien de tu familia es así, como diciendo, arreglate vos, solucionalo, ¿no? Pero eso no significa, de lo que hizo Abraham, no significa que se buscó una solución. Pero sí que Sara hizo algo, tuvo un comportamiento que a la vez reflejaba lo que había en su corazón. Y puedo decirte de que a Dios sí le interesa tu situación, de que Dios sí te ve, como Dios vio a Agar. ¿Sí? En los versículos que leímos, en uno de los últimos, que será el 15-16, que dice que Agar le puso por nombre a Dios en ese encuentro, que seguramente era el Dios de Abraham, porque no era su Dios, pero que Dios se encontró con ella cuando Agar estaba solas en el desierto y que le dijo, ¿a dónde vas? ¿Sí? ¿A dónde vas?, le dijo Dios, ¿no? Y dice que ella Agar le puso nombre a Dios y le dijo, tú eres el Dios que todo lo ve. Y nosotros también tenemos un Dios que todo lo ve, ¿no? Las injusticias, el rechazo, ¿sí? Muchas veces palabras hirientes, lo que nadie parece ver, Dios lo ve. Aún Agar estaba allí que parecía que nadie se había dado cuenta que Agar se había ido. Nadie se había dado cuenta, parece, ¿no? Porque no dice que la hayan ido a buscar ni nada, pero podemos observar que en ese encuentro que Agar tiene con Dios, ella dice, Dios todo lo ve. Dios me ha visto. ¿Sí? Cuando nosotros pasamos por esas injusticias, por problemas, por soledad, por rechazo, podemos decir, Dios me ha visto. Podemos tomarnos de esta palabra, abrazarla y decir, aunque nadie vea, aunque nadie entienda por lo que estoy pasando, pero Dios sí. Que Dios quiere hablar con vos. Dios quiere también escuchar, ¿no? Por eso le hizo esa pregunta, ¿a dónde vas? Quiere escucharnos, quiere que nosotros le contemos qué es lo que a nosotros nos está pasando.
Nadie iba a estar pendiente de una esclava. Listo, si se va, se va. Parece que a nadie le importaba, pero a Dios sí. A Dios sí le importa. Y el Señor está interesado por cada uno de nosotros. Aunque muchas veces parece, el Señor está ocupado con esta situación, ¿no? Y como que vamos creyendo y levantándose esos argumentos en nuestra vida y que etiquetamos a Dios en algo que no es, ¿no? Con características que no son de Él, sino de que Dios nos ve. Nos ve y también nos dice que tenemos que aprender a perdonar, porque Agar tuvo que regresar y volver a ver el rostro de Sara. Tuvo que volver a ver a Abraham, ¿sí? Se tuvo que encontrar nuevamente con ellos. Y nosotros también, ¿cuántas veces nos toca tener que perdonar? Volver a encontrarnos con esas personas que nos lastimaron, con esas personas que nos rechazaron, con esas personas que nos hicieron daño. Esta palabra también nos está animando a nosotros a que perdonemos. Que este pueda ser un año en el que perdonemos y en el que dejemos que el Señor obre en esas situaciones. En segundo lugar, quiero hablar de que Dios te oye, que Dios me oye. Y vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 21, del versículo 9 al 17. Dice: cierto día, Sara vio que el hijo de Agar y de Abraham se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham: echa de aquí a esta esclava y a su hijo. Él no tiene derecho a compartir la herencia con tu hijo Isaac. Esto no le agradó nada a Abraham, pues se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo: no te preocupes por el niño ni por la esclava. Haz todo lo que Sara te pida, pues tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Pero también los descendientes del hijo de tu esclava haré una gran nación, pues él es hijo tuyo. Al día siguiente, muy temprano, Abraham tomó pan y se lo dio a Agar. También tomó una bolsa de cuero con agua y se la puso a ella en el hombro y la despidió junto con el niño. Agar se fue en dirección al desierto de Berseba y allí se perdió. Cuando se le acabó el agua, acostó al niño bajo un arbusto. Como no quería verlo morir, se apartó de él y fue a sentarse no muy lejos de allí. Mientras estaba sentada, se echó a llorar. Dios oyó los gritos del niño y llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, ya escuché los gritos del niño. En este punto, Dios te oye y Dios me oye. Y Dios escuchó los gritos del niño. Y Dios escuchó también el llanto de Agar. Agar le quedaba solamente morir. ¿Sí? Dice que no tenía agua, que ya no tendría fuerzas y no tendría esperanzas. Ya está. ¿Quién le iba a cobijar con un niño? ¿Quién le iba a dar protección, ella siendo esclava? ¿Qué iba a suceder ahora de su vida? Solamente le quedaba morir. Eso es lo que ella pensó y sintió en ese momento. Y a veces, muchas veces decimos, bueno, hablemos con Dios, contémosle las cosas a Dios, como recién lo dije. Pero ¿qué pasa cuando aún no nos salen palabras? Sí, me imagino a Agar diciendo: ¿qué puedo decir de esta situación injusta en la que estoy viviendo, no? ¿Qué puedo decir? Ya no tengo esperanza, ya no tenemos fuerzas, ya no tenemos agua, solamente nos queda quedarnos acá y morir. Y sabemos de que muchas veces Dios no solamente le pone atención a nuestras palabras, ¿sí? Dios también le pone atención a nuestras lágrimas. Dios le pone atención a nuestros silencios porque Él nos conoce. Dios muchas veces pone atención, ¿sí?, a esos suspiros. Y cuántas veces decimos: no tengo palabras. Así que así estaría Agar, sin palabras. ¿Qué más podía decir? ¿Con quién podría hablar?
El estar sin palabras para Dios significó mucho, porque escuchó el gemido de su hijo en ese llanto, porque Dios escucha nuestras palabras que muchas veces no son palabras, que Dios ve nuestras lágrimas, aunque nuestras lágrimas no producen ruido, pero nuestro corazón sí. Y nos dice en estos versículos que leímos que Dios le dijo: ya escuché los gritos del niño. ¿Cuántas veces nosotros también necesitamos de Dios que nos diga: ya escuché que hiciste silencio, ya vi tus lágrimas, ya vi por lo que estás pasando, ya vi por las injusticias, ya vi de que no tenés palabras, porque Él nos conoce? Y cuando Jesús le enseñó a los discípulos a orar, dice que Jesús le dijo en el Padre Nuestro, unos versículos antes, dice que debían encerrarse en la habitación y ponerse a orar, ¿no? ¿Y cuántas veces necesitamos tener un espacio para estar a solas, solamente con Dios? Ese espacio en el que quizás haya una adoración, en el que solamente necesitamos meditar en una palabra, al abrir la Biblia. ¿Cuántas veces pasamos por pruebas en las que estamos pidiendo auxilio a Dios? Y que no siempre hay palabras, pero que sí Dios está viendo y está conociendo nuestra situación. Creemos que Dios no nos escucha. Agar quizás dijo: ¿para qué voy a hablar? Ya está. Y a veces nos puede también pasar a nosotros de creer que nadie nos escucha, pero Dios sí te escucha. Dios me escucha y Él está atento a nuestra necesidad. Y algo que me pareció importante y me llamó la atención es que en el primer pasaje que leímos, en el primer punto en que Dios nos ve, ahí decía de que cuando Dios se le presentó a Agar, le dijo: vos tenés que volver, sí, con Sara. O sea, ella la trató de esclava. Pero en este versículo, en esta segunda parte, Dios la llamó por su nombre. Porque Dios nos llama por nuestro nombre. Y porque para Agar también se había terminado un tiempo que ya no era más esclava de. Y nosotros también, cuando Cristo se presenta en nuestra vida, cuando nos encontramos con Dios, ya dejamos de ser esclavos de tal situación, ya dejamos ser esclavos de alguna adicción, esclavos de alguna situación que atravesamos en nuestra vida, porque el Señor se encarga de sanarnos, porque el Señor se encarga de traernos libertad, y ahora Él nos llama por nuestro nombre. Y esto me llamó la atención y me parece importante que pensemos nosotros de que somos tan importantes para Dios, de que Él nos llama por nuestro nombre y que en Cristo hemos encontrado una nueva identidad, de que ya no somos más esclavos del pecado, sino que ahora somos libres en Cristo y que en Cristo tenemos esa nueva identidad. Amén. Qué importante es cuando Dios nos ve, nos escucha y nos llama por nuestro nombre, de que ya no somos esclavos de, sino de que ahora somos hijos de Dios. Y en este tercer punto, hablarles de que Dios te rescata, que Dios me rescata y que Dios rescató a Agar de aquella situación. Y avanzamos allí en la lectura en Génesis capítulo 21, que le dijo Dios a Agar: anda, levántalo y tómalo de la mano a su hijo Ismael. Dice: no morirá, pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación. En ese momento Dios permitió que Agar viera un pozo de agua. Ella corrió a llenar la bolsa y le dio a beber al niño. Cuando el niño creció, se quedó a vivir en el desierto de Parán. Allí aprendió a manejar bien el arco y las flechas, y Dios siempre le brindó su ayuda. Finalmente su madre lo casó con una egipcia. Cuando Dios no nos deja
tirados en las situaciones, en la enfermedad, cuando Dios no nos deja allí en medio de la tormenta, sino de que Dios, como les decía, nos llama, nos da identidad, nos rescata, nos restaura y nos da promesas y cumple esas promesas sobre nuestras vidas. Dios es experto en rescates, rescata vidas, salva, redime. Y no solamente al pueblo de Israel, sino nosotros que no pertenecemos al pueblo de Israel, pero que sí la sangre de Cristo nos sanó, nos salvó, nos restauró y que somos hijos de Dios. Agar también fue libre de todo lo que había padecido y vivido hasta ese momento. ¿Cuántas veces no entendemos qué hay detrás de esas situaciones? Pero detrás de esas situaciones aún está Dios, permitiéndolas por lo que va a venir, por lo que va a cumplir, por lo que va a hacer sobre nosotros. Así que no nos quejemos de las situaciones, aceptemos la voluntad de Dios y a la vez esperemos pacientemente en Él de que el Señor va a obrar. El resultado del sufrimiento de Agar quedó en un segundo encuentro con Dios y poder vivir en carne propia de que ese Dios era un Dios verdadero, que la había visto, que la había escuchado y que se encargó de rescatarla, porque ahora ya no iba a ser Abraham el que le iba a proveer todas las cosas. Como hombre, como amo, ahora era Dios su Señor y ahora era Dios el que la bendecía. Quizás los hombres en sus equivocaciones, como todos podemos tener, los hombres pueden tener actitudes dolorosas, podemos tener actitudes dolorosas, pero saber de que es Dios el que se encarga de restaurarnos y de sanarnos. En Isaías capítulo 40, versículo 27 al 31 dice: pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Te vuelvo a decir que Dios no solamente nos ve, nos escucha, nos rescata y cambia nuestro lamento en alegría. Cambia nuestras ropas de luto en ropas de colores, de alegría. En esa nueva identidad podemos tomar, ¿no?, como dice en este versículo, estos versículos de Isaías. ¿Cuántas veces creemos de que Dios no se preocupa por nosotros y Dios sí se está ocupando de nuestras situaciones? Tenemos que aprender a dejarle a Él que tenga el control de nuestra vida, porque Él es sabio, porque Él sabe por qué permite las cosas. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas y que Dios le da fuerzas aún a los que estamos débiles, aún cuando estamos cansados de las situaciones, aún cuando no tenemos fuerzas, no importa la edad. Acá dice, los jóvenes también se cansan, aunque ellos tengan muchas fuerzas, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Cuando Dios viene a nuestra vida también es para darnos fuerzas de aquellas situaciones en las que ya nos desgastaron, en las que ya no hay esperanzas y que nos parece todo perdido. Pero dice que podremos volar como las águilas, podremos caminar sin cansarnos y correr sin fatigarnos, porque Dios está con nosotros. Dios está con vos, Dios está conmigo. Y que en este año podamos entender, hermanos, estos 3 puntos que yo considero importante, ¿sí? El saber de que Dios nos está viendo y rechazar toda mentira y todo argumento
que que se haya plantado en nuestra mente el creer de que Dios ve a algunos, que tiene seleccionados, ¿no? Que tiene preferidos. ¿Sí? Nos puede pasar a los que somos padres, ¿sí? De varios hijos, este es tu preferido, ¿no? Y decirte que Dios no tiene preferidos, que Dios nos ama a todos por igual, de que Jesús, cuando dio su vida en la cruz, lo hizo por todos nosotros, que su sangre fue derramada por todos y que sus fuerzas quieren levantar en este día a aquellos que están caídos, a aquellos que están de semblante entristecido, que el Señor quiere darte ropas nuevas, que el Señor quiere darte identidad. Si hasta ahora te seguías sintiendo esclavo ahora el Señor quiere que ya te hagas llamar hijo de Dios. Amén. Porque el enemigo se encarga de mostrarnos nuestros errores, pero Dios se encarga de mostrarnos lo que Él quiere hacer sobre nosotros, que son cosas mayores. Ya Agar tenía que olvidarse de lo que había dejado atrás. Ahora tenía que abrazarse a las promesas de Dios y pudo ser testigo ella y su hijo de que Dios cumplió con cada una de esas promesas.